Audio Jungle. Audio Jungle. Yo quiero empezar ahorita, ya lo subí, está en el Tec Digital. De hecho, si lo voy a poner aquí, lo subí hace un rato y es este, que es el parcial que se aplicó ahora en verano, el primer parcial de verano, o el examen parcial de verano. Yo espero, ahora sí, ya pensando en la clase, este es el documento que ustedes, ya que yo creo que todos tienen acceso a tener el teléfono a disposición durante la clase, tengan el documento, el PDF o lo que sé yo les diga en el celular, para que entonces con la computadora, si tienen la computadora, puedan ir viendo lo que hagamos con la pizarra o imágenes o lo que sea, y ustedes vean el enunciado a la par, lo tengan ahí, porque para yo no estar brincando tanto entre examen, pizarra, examen, pizarra, examen, pizarra. De hecho, yo lo voy a tener en uno de mis monitores acá, que tengo cerca de la computadora, a la par. Entonces, así, digamos, yo lo tengo igual a la par, digamos, para poder ver. Y eso va a ser tanto ahorita como casi en todo el semestre. Que tratemos de usar el celular para que se apoyen para ver, digamos, los documentos sobre los cuales estamos trabajando. Exámenes, libros, ejercicios, así. Dudas, preguntas. Porque si no, de hecho, podemos de una vez empezar con esto. Hacer algo de práctica sobre algunos ejercicios de lo que ya hemos visto. Entonces, este lo tienen ahí, está en el Tec Digital. Si no me equivoco, vamos a ver, solo para no estar seguro que lo están viendo. Ah, bueno. Sí, lo están viendo. Perfecto. Cuando estemos trabajando en clase, digamos que a mí a veces como yo son muchas cosas, puede que no me sea inmediato ver una pregunta o algo del chat. Entonces, pues ahí, si no, entonces háganlo de voz, activen el micrófono y vemos, digamos, la parte de la clase. Okay. ¿Estamos bien en general? ¿Preguntas? ¿Quién en chat? Pregunta. Ok, fechas y evaluaciones va a ser concreta, exacto. A nosotros no nos han dicho ni siquiera cuándo se entrega de actas, no nos han dicho, por ejemplo, si el semestre va a tener 16 semanas, de que se les ocurra una idea ahí, que yo espero que no, que digan, no, el semestre va a ser de 14 semanas y van a ver cómo se la hacen, o de 15. No nos han dicho cuándo va a iniciar, va a haber un segundo semestre, cuándo va a iniciar. Entonces, como todos estos detalles se definen hasta el 11 de mayo, que es cuando el rector pidió al registro, a Viesa y al Consejo Institucional de que definan el nuevo calendario institucional, hasta esa fecha en adelante, nosotros podremos agendar todo con certeza, digamos. Lo que yo les dije de los exámenes, que es como una hipótesis, era que fuera entre el 13 y 14 de junio, el primero, y la otra hipótesis es de que el final sea el 10 o el 11 de agosto, pero son hipótesis. Si 10 o 11 de agosto, que sea el final. O 9 de agosto, o sea, en esos días. 9, 10 o 11 de agosto.
pero sí, no hay claridad para poder ver eso. Profe, ¿cómo se llama? La modalidad de las tutorías va a cambiar. La modalidad de las tutorías en el sentido de... Y es que los tutores nos habían dicho que pues, que los profesores le habían dicho como que ellos no resolvían la tutoría, sino que nosotros nos podíamos a resolverla y luego él pasaba como, la pasábamos a hacer a la pizarra. ¿Vas? Pues sí, digamos Ahora, ¿cómo va a ser? la tutoría en buen sentido va a ser más de consulta. O sea, esa siempre ha sido la idea. O sea, de que la idea siempre va a ser de que sea de consulta sobre los ejercicios. Nunca, digamos, la idea, digamos, para los que están en la tutoría va a ser como que el tutor va a resolver la tutoría. O sea, como que ustedes se van a sentar como en una clase, van ejercicio a ejercicio y él va a ir resolviendo. Y este se hace así, y este otro se hace así. La que va a ser de esa forma un poquito más es la que es libre. Pero tampoco, de hecho, aún así el tutor él está tratando de que no sea totalmente de esa forma. De que nada más sea así como, sentémonos, veamos cómo es que se hace, sí, digamos, la idea. Entonces sí seguirá siendo de consulta. Más que vean que los tutores no tienen tantas, lo que les decía, herramientas para aplicar como, digamos, al menos ya por dicha las tengo acá, de tener una tableta para poder escribir fácil, para poder hablar con ustedes y todo. Entonces, claro, se desconectó eso. Sí me están escuchando, ¿verdad? La pregunta. Así. Si me están escuchando, normal, ¿verdad? Preguntas, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Y aprovechemos el tiempo. Veamos acá. Sí. Algunos ejercicios que traes, digamos, en función. Entonces, digamos, esto es primer examen parcial verano 2019-2020. Yo escogí OneNote, parte de las cosas es porque hacer capturas, clips de pantalla, digamos, insertarlos es así directo. Entonces hay muchas cositas que de verdad lo vi muy práctico. Entonces vamos a ver cómo nos va. Este es un ejercicio relacionado a manejar los números complejos. Entonces vea que dice nada más es cuál es el número Z que cumple simultáneamente ambas condiciones. Entonces, en este caso lo que dice es, ok, que el ángulo de Z más 2 es igual a pi tercios, que pi tercios en grados es igual a 60 grados. Entonces, digamos, y ahora lo que tenemos es de que el número complejo, si le restamos j es igual a 2.
Digamos que cuando uno quiere plantearse buscar ese número complejo, hay varias formas. Usted podría decir, digamos que uno pensando, uno podría decir, que yo recuerdo que, no sé, z es igual a x más jy. Entonces, si uno analiza eso, ven que la segunda condición, cuando usted le dice z menos j, usted lo que está diciendo es que es x más jy menos j, ese número, su parte real es igual a 2. Y si uno ve la ecuación, esto nada más lo único que me está diciendo es que x es igual a 2. ¿Estamos claros? Ven que a veces no es que siempre es solo dibujar, es pensar un poquito, digamos, en función de qué es lo que me están diciendo. La segunda condición es así, como decirme directamente x es igual a 2. Basado en eso, ahora uno dice, ¿será que eso ya puedo interpretar completamente la condición 1? Porque ven que la condición 1 lo único que me está diciendo es entonces que el ángulo del número de x más jy más 2 es igual a 60 grados o pi tercios. Ahora, x es 2, entonces esto quiere decir que el ángulo de este asunto del número complejo 4 más jy es igual a 60 grados. Esto ya es un número complejo. Entonces, este número complejo nos dice cómo se calcula el ángulo. Vean que 60 grados es un ángulo del primer cuadrante. Entonces, significa que este número complejo, al estar en el primer cuadrante, aquí tener 4, y yo estar buscando y, estoy viendo de que, como es del primer cuadrante, tiene que ser positivo. De hecho, más acá, porque para que se note más como el 60 grados. Ok, teniendo esto y esto siendo aquí 4, entonces digamos lo que yo nada más sería es cuál es el valor aquí de y, que tendría que ser la tangente inversa de y entre 4 que me dé 60 grados. Como ustedes no tienen calculadora, aquí hay que trabajar con el formulario, hay que trabajar con el círculo de ángulos. Entonces, con el círculo de ángulos, vean que 60 grados o pi tercios, lo que me dice es de que si x es un medio, aquí lo que digamos en la página, lo que me dice es si x es un medio, y tiene que ser raíz de 3, raíz cúbica cuadrada de 3 medios. Esto, digamos, es la proporción para darme 60 grados. Y ahora lo que yo tengo es que x es 4. Entonces, ¿quién tiene que ser? Y. Entonces, este se cancela, este se cancela, y y tiene que ser igual a 4 raíz de 3. Igual, si tuviera ya una calculadora, digamos, estudiando y estando seguro, si uno está pensando bien, hace digamos, el cálculo. ¿Cuánto es el ángulo de 4? La raíz cúbica de 3 cuartos. Entonces ya con ese análisis ya tendríamos quién es z. Por lo tanto, z es igual a 2 más 4 raíz de 3. Bueno,
¿Preguntas? ¿Se entiende la idea? Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, digamos, eso sería ese ejercicio que era el primero, calcular quién es el Z que cumplía ambas condiciones. Entonces, ahora digamos yo aquí lo que puedo es, ok, puedo entonces agregar una segunda página y ahora entonces, pensando en el otro ejercicio el que sigue, agregar. Entonces, esta es una expresión de números complejos, digamos, donde dice Z es el número complejo, digamos, o sea, tiene parte real y parte imaginaria. Alfa, omega y zeta son variables o algún número que no sé cuánto es, pero son reales. Y z es igual a esa expresión. Todo lo que dice es, deme la expresión para la magnitud de z, para el ángulo de z, la parte real y la parte imaginaria de z. Entonces aquí es importante recordar que, digamos, si yo quiero calcular la magnitud, ¿qué de lo que tengo aquí aporta magnitud? Vean que aquí es una multiplicación, esto es un exponencial complejo, el exponencial que está ahí. Su magnitud es 1, entonces digamos que no cambia la magnitud del número complejo que está multiplicando aquí. Entonces este número complejo que está aquí define la magnitud del número. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es analizar, nada más, cuánto es la magnitud de z, de nada más es aplicar, digamos, una fórmula de cálculo de magnitud. Para calcular, digamos, esa sería la expresión de la magnitud de z. Ahora nos dice, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo de z es el que es el más, digamos, detallado que hay que analizar. Este número que está aquí es un exponencial complejo, donde menos 2 omega es exactamente la magnitud de ángulo o de fase que aporta ese término, ¿verdad? Entonces, de inicio, este menos 2 omega es un término de fase que aporta el exponencial. Ahora, el punto es, ese exponencial al estarse multiplicando por el otro factor, el alfa más j coseno de omega, la fase de ambos factores se suman para dar la fase de z. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es la fase del primer factor?
Vean que ese primer factor está en coordenadas rectangulares. Recuerdan que en coordenadas rectangulares, pues se me olvidó ligar acá los ejes, pero bueno. Alfa está definiendo la coordenada, digamos, real. Y por aquí arriba, digámoslo así, para poner una idea, coseno de zeta. Se supone que este es el número complejo. Ahora la pregunta es, aquí las cosas cambian en función de dónde estemos. Si estoy en el primer cuadrante, si estoy en el segundo cuadrante, o si estoy en el tercero, o si estoy en el cuarto. En cómo se calcula este ángulo. Llamémosle este ángulo. Sí. ¿Y cómo calcular este ángulo que tengo acá? Entonces, la primera condición es alfa define también, de hecho es que aquí es complicado, hay que, dice coseno, sí, son reales nada más. Entonces aquí, complicado no, sino que hay que ser muy detallado. Este término aquí, este ángulo, hay varias condiciones para este ángulo. Este ángulo puede ser tangente inversa de coseno de omega entre alfa, si alfa es mayor que cero, y si coseno de esto es mayor que cero. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es estar en el primer cuadrante. Si estuviéramos en el segundo cuadrante, eso significa que alfa es negativo. Entonces ese ángulo tendría que ser, podríamos ponerlo 180 menos la tangente de coseno de alfa entre la longitud de alfa. Asumiendo que estoy con un alfa así. Eso es estar en el segundo cuadrante. Si estoy en el tercer cuadrante más bien es, el ángulo sería 180 más la tangente donde aquí tendríamos alfa negativo y coseno de zeta negativo. Y la última opción es que sea, podríamos ponerlo así. Aquí está tangente inversa. Aquí también. Tangente inversa de coseno de zeta entre alfa. Como alfa es positivo y coseno de zeta es negativo, el menos de aquí, como es tangente, sale afuera y me daría aquí el ángulo negativo de aquí afuera. Pero también podríamos hacer de que le ponga usted el menos acá y le ponga aquí valor absoluto y listo. Las dos formas estaría bien. Esos cuatro son las condiciones que definirían el ángulo gamma, si no me equivoco, para el término que se suma aquí. Y ese sería el ángulo. Y lo otro es la parte real. Aquí para calcular la parte real, hay que hacer la multiplicación. Entonces hay que tomar, digamos, a z alfa más j coseno de zeta. Y el exponencial que tenemos ahí, hay que ponerlo como un exponencial de Euler, que sería un coseno de 2 omega. Usarlo como la descomposición de Euler. Menos j sen de 2 omega. Multiplicando esto sería, vea que aquí salen varios términos. El primero es alfa por el coseno de 2 omega. Luego menos j alfa por el seno de 2 omega. Más j coseno de omega. Y luego sería más coseno de zeta
Por lo tanto, entonces, la parte real de z sería el primer término, que es alfa coseno de 2 omega. Y la parte imaginaria de z sería, pongámoslo así, coseno de zeta, coseno de 2 omega, menos alfa sen de 2 omega. Y ya esto definiría las, digamos, las tres respuestas. Una pregunta esto acá encima. Bueno, está bien. Bueno, esto también es respuesta porque esto define quién es gamma. ¿Preguntas? Profe, ahí en la definición de gamma, ¿podría volver a explicar? Yo no entendí muy bien ahí. Voy. El asunto de gamma, o sea, recuerden que en números complejos no es fácil calcular la fase dependiendo de qué ángulo, en qué cuadrante esté. Calcular la fase de forma manual, digamos, no con el cálculo. Si estos dos son positivos, póngale aquí un 2 y un 2. De nada más usted le calcula tangente inversa de 2 entre 2, como son positivos, esto le da positivo y le da este ángulo gamma. Pero, digamos, si alfa está por aquí, digamos, si alfa fuese menos alfa, digamos, un valor negativo acá, pues el ángulo, digamos, voy a dibujar así un caso acá. Si estuviéramos por aquí, y digamos que el número complejo está aquí, uy, ven que la parte real del número complejo es alfa, y aquí sigue siendo coseno. El número complejo va a tener ángulo. Esto que va a estar aquí va a ser entonces gamma. Este sería el ángulo. Si usted lo tiene que calcular aquí, cuando usted está calculando tangente inversa de coseno de zeta entre alfa, ya que yo lo estoy poniendo aquí en valor absoluto alfa porque es negativo, este ángulo que está aquí le está dando este, que es, digamos, el complementario interno del triángulo rectángulo trigonométrico que estoy usando. Entonces, para calcular gamma tiene que ser 180 menos ese ángulo. Y esa misma lógica hay que trabajarla para todos los cuadrantes. Porque, por ejemplo, si entonces estoy en el cuadrante de aquí abajo, el ángulo es este. Y el ángulo que me calcula la tangente es este. Entonces tengo que hacer 180 más el ángulo de x, que es el ángulo que calculo al hacer tangente inversa de ambos. Y lo mismo sucede si ya yo quiero hablar del cuarto cuadrante. Ya como último acá. Este de aquí sería gamma. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Genial. Ok, entonces ese sería ese ejercicio. Calcular, ven que generalmente el asunto es analizarlo con cuidado, quiénes son los parámetros, y aquí el detalle difícil para quienes lo resolvieron fue ese. Interpretar al primer factor de esa multiplicación como un número complejo que su ángulo hay que tener cuidado.
porque depende de cuánto sea alfa o cuánto sea coseno de ese sitio, para saber cómo calcular el ángulo. Entonces vamos a ver. Vámonos a otra página más. Profe, el Sí, factor señor. ese que es como, no pone como 2 cap pi, no es necesario ponerlo. No te escuché bien. Vamos de nuevo. Poner el factor ese como 2 cap pi, que sería como si el Ah, ángulo da no. vueltas y vueltas y vueltas. La redundancia polar, digamos que se sobreentiende en la expresión de un ángulo. Nosotros la usamos cuando la redundancia polar cambia la evaluación de cierta función. Recuerden que eso sucede en los logaritmos, en los exponenciales, en las raíces de enésimas. O sea, siempre existe la redundancia polar, pero la utilizamos cuando el uso, la interpretación de esa existencia cambia la evaluación en alguna función matemática. Ponga todas las funciones que se nos ocurran que cambien. Logaritmos, exponenciales, a veces, raíces enésimas, que ese es el famoso teorema de Moivre. Ahí, si no la usamos, la evaluación de la función matemática que estamos haciendo no la estamos obteniendo los valores resultantes completos. Esa es la idea de la redundancia polar. Ah, bueno, muchas gracias, profe. ¿Ok? Pues vamos acá. Aquí estamos. Representar de forma gráfica las regiones, la región que cumple simultáneamente esas cuatro condiciones. Un dibujo más gráfico. Ok, aquí vamos a ver un poco, a ver cómo me sale la parte de dibujo por acá. Oh, vamos a ver. Entonces ven que la primera condición que dice que son de este plano Z que tenemos acá, lo que me está diciendo no es buscar entonces cuáles son todos los números complejos con parte real positiva. Entonces, de todo este cuadrante de acá, el 1 y el 4 son los números complejos con parte real positiva. Pero los que tienen parte imaginaria negativa, entonces estaríamos con el cuarto cuadrante. Eso es lo que me dice las dos primeras condiciones. Ahora lo que hay que dibujar entonces es esto que está por acá. Esto que está aquí es una ecuación de círculo. Esto que está aquí es una ecuación de recta. Como están con desigualdades, mayor o menor, significa que son el primero o la parte externa o interna de un círculo. Y el segundo es o el plano, uno de los dos planos que divide una recta al plano complejo. Entonces, ahora hay que ver por acá. Lo primero yo creo que es ver cuál es este círculo. Este círculo dice que está centrado en 1 parte real menos 1 en parte imaginaria. Aquí es lo que hay que yo, digamos, vamos a ver cómo trabajar, porque digamos que no tengo tan accesible la parte de una regla, creo. Este sería más o menos el punto. Y el círculo es de radio 1, entonces. Ok, vamos a ver.
No, principalmente. Tengo que practicar más como la parte de meter los círculos. Por acá. Más o menos eso sería. Tengo que darles la idea de esta parte. Entonces un círculo de radio 1 y aquí tendríamos de mantener centrado en -1, 1. Y lo otro es una recta. No sé si puedo. Esa recta tiene que pasar por 2 puntos. O tiene 2 puntos que definen la recta. Ven que este es el origen. Este es como el A de la recta. Y el otro es el 1 menos 1. O sea, este. 1 en parte real menos 1 en parte imaginaria. La recta que define esos 2 puntos es la recta que pasa por ahí, aproximadamente. Bien. Recordando que esa recta es la que tiene que ser tangente entre estos 2 puntos. Acá. Ahora sí, entonces, aquí la idea es analizar cuál es la región que cumple todo esto. Vean que el círculo que define dice que son todos los puntos, esto que está aquí es, todos los puntos del plano complejo que están a una distancia de este punto 1 menos j mayor a 1. O sea, es todo lo que existe fuera de este círculo. ¿Ok? Estamos claros, o sea, está diciendo que son todos los puntos que existen fuera de este círculo. Y la segunda condición decía que son todos los números complejos cuya distancia del punto A, que es este, que es el origen, es menor que la distancia de esos números complejos al punto 1 menos j, que es el B. Entonces, si uno está aquí, ¿cuáles son los puntos de todo el plano complejo que están más cerca de A que de B? Entonces son todos los puntos de lo que es aquí la recta para allá. Estamos claros que eso es lo que muchas veces se les complica o no lo recuerdan bien. Entonces, viéndolo por acá, vean que entonces eso me está definiendo de que la región tiene que ser esta de acá. ¿Preguntas? Recuerdan, en la parte de la recta, la que a veces cuesta un poquito más diferenciar cuál es el de los dos planos, el que está descrito en la ecuación. La mejor forma es como se los leí, es como la traducción de lo que dice esa ecuación. A ver, aquí el chat tiene una pregunta, dice, profe, el 360K, ah, ya, era la pregunta de su rato. Perfecto. ¿Estamos bien?
Creo que nos da para ver la pregunta que sigue. Sí, no hay preguntas. Entonces, la pregunta que sigue, 4. Ahora me pierdo eso. Parte de dibujo. Aquí va. De hecho, voy a ponerlo. Dice, sea X un número complejo, con X y Y sus partes real e imaginaria, X y Y son reales, determine la ecuación correspondiente Y igual a MX más B, que describe el dominio descrito, con redundancia y no bonito, en el plano complejo dado por esa ecuación. Entonces vean que aquí es un poco también sobre las ecuaciones de recta. Entonces, este es un asunto de interpretar gráficamente la ecuación que tenemos. Y es una forma más sencilla. Entonces, si yo tengo aquí el plano, vean que lo que estoy pensando es cuáles son esos dos puntos. Entonces, vean que aquí está definiendo el punto B, si lo vemos aquí, es el punto del origen. Acá. Y el otro punto es el menos 1 menos J. Entonces aquí, escogiendo alguna posición por acá como menos 1 y digamos aquí como menos 1, ahí. Este punto de aquí sería el otro punto, digamos A. Entonces, de nuevo, aquí la recta que conforma esto es una recta que tiene que pasar por esta región del plano, donde esta recta ups, pasa por ahí. Entonces ven que es una ecuación muy rápida y muy sencilla, porque el hecho es, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Si, digamos, si esto aquí es menos 1 y esto aquí es menos 1, entonces nada más de ahí la respuesta es que esto es menos x menos 1. Dos puntos rapiditos, digámoslo así. Ahora, ¿preguntas? No creo, tal vez. Luego hay otro, el que sigue, si ustedes lo están viendo ahí, la pregunta 5 es una pregunta que todavía no hemos visto, porque es de la parte de ceros, residuos y singularidades. Entonces esa todavía no la vamos a hacer. Pero yo creo que sí podemos hacer, que no es tan lenta, lo que es la pregunta 6. Entonces la pregunta 6 dice, si yo puedo agregar, vamos a ver aquí.
Ve que aquí es una pregunta de esto, de Cauchy-Riemann en este asunto. Dice que es una función f de xy con parte real u, parte imaginaria v. Es una función analítica en los complejos, donde si yo le evalúo el 1 más J0, la imagen da J3. Esta es la parte real de la función, o la función que define la parte real de f. La pregunta es, determine la función v, que representa la parte imaginaria de f. Entonces este es el ejercicio de Cauchy-Riemann típico, que hay que usar esas ecuaciones para poder ver funciones analíticas y todo lo demás. Entonces recuerden que Cauchy-Riemann lo que me dice es que la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de v con respecto a y. Esa es la primera ecuación. La segunda dice que la derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de v con respecto a x. Esta función, como yo la conozco, como u de x, y, es igual a 4xy más y cuadrado, y entre 2. Yo puedo agarrar y derivar con respecto a x, porque como la conozco, puedo conocer esto. Como yo estoy derivando con respecto a x, y es una constante. Entonces, el primer término da 4y, y esto es constante, daría 0. Y la derivada de u con respecto a y también la conozco. Podría calcularla. Entonces, para respecto a y sería 4x más 1 medio. Todo eso es conocido. Ahora, como me están diciendo que f es analítica, vea que ahí lo dice. La función f es una función analítica en C. Significa que u tiene que ser armónica. No hay necesidad de revisar que u como función sea una función armónica. Si no me lo dijeran, yo tendría que revisar, aplicar la ecuación de Laplace y verificar si u es armónica, porque si no lo fuera, no existiría la función v, que conformaría una función analítica. Entonces, ahora, lo que hay que hacer es utilizar la primera ecuación de Cauchy-Riemann con lo que conozco y lo que no conozco, y es lo que voy a buscar. Entonces, usando la primera ecuación de Cauchy-Riemann, que dice que esta ecuación es igual a la derivada con respecto a y, esto ya lo conozco, que es el resultado que tengo allá, que eso es 4y. Esto tiene que ser igual a cuando yo agarre y derive parcialmente a la función v de x de coma y. Y yo lo que ando detrás es de quién es la función v. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer una integral parcial. Esta integral va a ser con respecto a y. Claro, entonces de este lado, si yo derivo una función con respecto a y la vuelvo a integrar en forma parcial, esto me va a dar de este lado de la función v de x. La función v. Y de aquí lo único era es cómo integrar en forma indefinida cuando el derivador o el operador de diferencial es parcial. Entonces aquí sería un 4y cuadrado medios, que eso es como integral normal 4y. Pero aquí hay que agregar una constante que, como es un diferencial parcial, la constante puede depender de x. Porque para ese tipo de diferenciales, x significará una constante. Entonces ven que dándole vuelta como a esta expresión de ahí, yo lo que tengo es que v de x, y es igual a 2y cuadrado más f de x. Lo que me hace falta es averiguar cuánto es f de x. Ahora, no hemos usado la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Vea que esta ecuación dice la derivada con respecto a u de y la conozco porque es esto. Y la derivada de v con respecto a x no, pero ya aquí ya tengo una expresión para v. Podría derivarla. Y de ahí aplicar la ecuación. Entonces digamos, vamos a hacer aquí.
Entonces, bueno, de hecho, primero la derivada la puedo hacer aquí abajo. Entonces, yo podría decir que la derivada de v respecto a x, vean que como esto no tiene x, nada más va a ser f', que es otra función que todavía no conozco. Entonces, ahora, volviendo aquí arriba, lo que dice es que la derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada de v respecto a x. Esta función de aquí es 4x más 1/2. Y esto tiene que ser igual a menos f de x'. Entonces de aquí yo podría integrar para encontrar f de x y ya sabría lo que le hace falta a v. Entonces digamos, aquí yo podría resolver la integral de 4x más 1 y el menos lo puedo poner por aquí. De este lado, esto ya entonces me va a devolver la función f de x. Y aquí voy a tener menos 4x cuadrado entre 2 menos 1/2 de x más una constante k. Entonces de aquí ya yo puedo decir que f de x es igual a menos 2x cuadrado menos x medios más k. Por lo tanto, la función v de x, y es igual a 2y cuadrado menos 2x cuadrado que si lo vemos así, ahora, ven que esto va a venir y completar la función f de x, y igual a 4x y más y cuadrado más j 2y cuadrado menos 2x cuadrado menos x más k. Esa es la función que estoy encontrando. Vean que ya hay una condición que dice que la función f, vamos a ponerlo por aquí abajo, la función f cuando la evalúo en este número complejo da j3. Significa que para esto que está aquí, tiene que dar 3 asociado a esa condición. Entonces, si eso tiene que dar 3, vean que y de 0 sería, aplicando como esto acá sería 2 por 0 al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado. Esto se cancela. Entonces, esto me define que la función u de x, y es igual a 2y cuadrado menos 2x cuadrado menos x medios sancionarios. La respuesta que es quizás la mayoría casi del ejercicio. ¿Alguna pregunta por ahí?
¿Preguntas? No. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué es que en el segundo caso, cuando integramos por segunda vez, ya no se hacían parcialmente? Porque esta función que está aquí, la que yo estoy integrando, solo depende de una variable. Entonces, cuando las funciones solo corresponden a una variable, no el diferencial parcial, directo o parcial, digamos, sea que usted esté pensando en este, es igual a este. Si la función que estoy metiendo al operador solo tiene la variable x. Profe, ¿Sí? una consulta, es que usted puso ahí, digamos, en la última respuesta, que era U de X, Y, pero en realidad no debería de ser V de X, Y. Totalmente cierto. Pero la función sí está bien, ¿verdad? Eso es Sí, la le puse función el yo creo. nombre mal. Bueno, perfecto. Ven que ya teniendo esto, es la solución típica de encontrar la parte imaginaria o la parte real de lo que hace falta de una función analítica compleja, de variable compleja. Recuerdan que esta otra, el punto B es el típico, ahora sí, denme la función, pero como variable z. Pero digamos, por tiempo y por aquello que ustedes tengan que trasladarse a otra clase. Y como esto es sencillo, porque nada más parto acá y después reinicio aquí, conectamos la otra clase, completo el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, duda de la clase en general. ¿Qué les pareció? De hecho, parte de la idea es, nada está escrito y hay que ir probando y espero ir mejorando hasta en la letra. Pero no sé si tienen alguna sugerencia, duda, inquietud. Me parece que hay una opción en OneNote que tiene como una regla, entonces nada más por si se le facilita más. Casi Pero no lo no sé si escucho, tenés o el micrófono, pero bajísimo o hablas poco. me parece que hay una opción en OneNote que es como para usar una regla, entonces no sé si por si acaso se le facilita más. Creo que está como en la sección de dibujar o algo por el estilo, pero no sé si será que es otra versión. Sí, no, no Todavía no lo he aparece. Normalmente encontrado. aparece. Yo lo que, Sí. digamos que todavía, digamos, para mapeos es lo que es muy difícil. Ajá. Esta parte. De igual forma, no sé si ves ahí donde está el reloj de la computadora normal. A la par hay una cosa, como un lapicito. Ahí aparece una cosa que se llama whiteboard, que es como una pizarra y normalmente trae también la regla que normalmente traería OneNote, pero ya es como un poquito aparte. Es igual, como un chunche de blog de notas, pero también por si se Sí, facilita es para que, que lo digamos, conozca. la ventaja de esto es que esto me va organizando lo que vamos haciendo. Si ustedes lo ven, yo aquí cada página la tengo y lo exporto y se los exporto como un solo documento y lo llevan ya listo. Eso es lo bonito, digamos, de Sí. esta parte. Y ven que aquí yo tengo programada semana 4 clase 1. La otra clase, nada más es semana 4 clase 2. Me organizo mucho. Yo lo que espero es cómo se puede hacer. Tal vez recuerdan que si el dibujo es muy detallado y quiero que la precisión quede bien sobre todo creo que el tema será mapeo. Después de ahí en adelante ya no será tan complicado. Dibujarlo en Desmos, en línea, ustedes van viendo y después agarro un screenshot de la figura final y la pego aquí en OneNote y ya queda el dibujo puesto acá, pero lo construimos
en el otro programa, pero igual lo comparto mientras lo vamos armando. Esa es una idea que se me da, digamos, sobre todo creo que para mapeos o algo así, que cuesta un poquillo más. Pues ya todo el mundo va por otra clase. Sí, sí, estamos bien, chicos. ¿Les pareció? No sé si alguien tiene otra pregunta, duda. A ver el chat que tiene algo acá. Profe, el viernes hay clases, entonces. Sí, yo espero, como les decía, yo creo que hemos estado tanto tiempo en stand-by que creo que no es algo como tan acertado irnos a stand-by otro día más y para aprovechar. El viernes sí sería de una vez, digamos, a hacer práctica. Yo esperaría completar este examen y hacer algo más de otro, quizás. Ok, ok. Y el enlace para entrar a la clase sería el mismo. Esa es la ventaja que les decía, que como tengo la licencia personal, en el mismo lugar le dan clic y entran a la sesión igual. Ok, ok. Profe, profe. Bueno, muchachos, nos vemos el viernes. Si no tienen alguna pregunta, puedo atenderlo acá. Puedo quedarme un par de minutos con cualquiera que ocupe. Y si no, quedamos aquí. Nos vemos el viernes. Y mucho ánimo a retomarlo con el curso de nuevo. Profe, muchas Gracias a gracias. ustedes. Que les vaya bien en la otra clase. En caso que se necesite consulta fuera de horario, lo mejor es que sea por correo. Si yo puedo organizarme y digamos si la necesitan, pero que no sea regular, porque se me complica mucho, yo les puedo decir, ok, mañana jueves a la 1 o buscamos una hora particular solo para esa persona que ocupe y podríamos hasta hacer una videollamada si ocupa. O si no, el correo es como la forma de fuera del horario. Gracias a ustedes. Bueno, muchachos, que tengan buen día. Los que se van saliendo ahí. Profe, Sí, señor. de casualidad le puedo hacer una consulta. Sí, claro. Es que De en el hecho, ejercicio, ahorita hay consulta. No, si es larga, yo prefiero pasarte si es de la materia o así, yo te puedo pasar otro link para quedarnos allá y dejar esto como clase. Pero si es una preguntilla rápida, aquí la sacamos. en el problema 3, Ajá. habían dos, digamos, Este. está correcto. Eh, Hay cuatro condiciones. Las primeras dos entiendo que es para definir el cuadrante. Ajá. Las otras dos, una es que define un círculo y la otra define una recta. Ajá. Sí, sí entiendo cómo definir los dos puntos, por ejemplo, que en la parte real es uno y en la parte imaginaria menos uno. Ajá. Pero usted comentó algo acerca de como un origen o a partir de dónde se traza como la recta tangente. Es que, digamos, el punto es que recuerde que la ecuación 4 es de una recta. Ujú. En unas rectas, nuestra ecuación siempre es z menos a magnitud igual a z menos b. Entonces hay dos números complejos, A y B. Ok, El número complejo A, ve que aquí es 0, 0. Entonces ok, por eso es sí. que yo dije como el origen, que es ese punto rojo de aquí. El Profe, ¿cómo otro sería un punto, ejemplo que no venga centrado en 0, 0? digamos, otro ejemplo que no venga centrado en el 0, 0 podría ser, digamos, vamos a ver, ahí, sorry. Por
ejemplo así, por ponerle Ujú. un número a algo. Entonces, ve que aquí el número A es -1. Entonces significa que Ok. por aquí, este es el número A. Y el número B es 2. Entonces, por aquí, esto de aquí, este de aquí es B. Entonces, entre estos dos puntos, de hecho lo podríamos tal vez hacer con otro color. Entre estos dos puntos se hace una recta. Bueno, hace recta. A ver. Y esa recta ve que tiene una distancia de 3 a la mitad, que sería aquí, Ok, en un medio. La recta que andamos buscando es la que pasa por ahí. entiendo. Entonces, donde esa recta tiene que ser aquí, digamos. Listo. ¿Verdad? Cualquier caso, el asunto es buscar Y ahí B. Entonces, en el dibujo de ese otro, este es A y este otro es B. Entonces, la recta es esa que va ahí. ok. En el programa 4, entonces es igual, el A es 0 y el B está dado por -1 -j. En el problema 4. Sí, Ah, bueno, este sí. Ah, ya. Sí, exacto, es igual. ok. Ahí es que, exacto, el A Listo, también era profe. 0. Entonces uno define el A, en este caso es este de aquí, y aquí el B, esta recta, y a la mitad, la recta, la recta que corresponde a la ecuación. Listo, profe. No, más bien muchas gracias. Creo que todo se entendió muy bien y todo fue muy fluido. Vamos a ver cómo sigue esto. Esto es todo una aventura. Sí, claro. Pero bueno, muchas gracias, profe. Que te bendiga. Bueno, igual, buen día. Audio Jungle.